Tenemos que cambiar de tema y meternos en nuestro arranque porque el Código del Proceso Penal vuelve a ser protagonista de la escena política y genera un nuevo debate entre oficialismo y oposición. Ayer lo escuchábamos, lo tuvimos a Sasha en polémica, si el golpe de Estado técnico. ¿Por qué? Y porque pasaron a ser los fiscales los que manejan todo y quién es el rey de los fiscales, el presidente. Entonces hay un golpe de Estado técnico dentro del Poder Ejecutivo. Bueno, de acuerdo a lo que informa hoy el diario El País, un grupo asesor de presidencia que está coordinando el prosecretario Jorge Díaz, abogado y ex fiscal de corte, está a punto de terminar la redacción de un anteproyecto de ley para modificar el CPP, el Código del Proceso Penal, que no es lo mismo que el Código Penal, digo para aclarar. Esto es lo que regula el proceso penal, el Código de Proceso Penal. Desde la oposición han sido críticos con este proceso que se está dando allí en presidencia, ya que entienden que tienen que participar de esta elaboración porque en realidad se trata de un tema institucional que no debería estarse procesando allí. Vamos a repasar un poco, hablar de este grupo asesor que fue creado por el propio presidente de la República con el objetivo, llamando Orsi, con el objetivo de sistematizar las lecciones, dificultades y propuestas que fueron planteadas por distintos actores y organizaciones que buscan mejorar el sistema de justicia en el ámbito penal. Bueno, además de Díaz, el grupo también lo forman representantes del Ministerio del Interior, de Educación, Fiscalía General de la Nación, Poder Judicial y el Colegio de Abogados del Uruguay. Y el objetivo es revisar el nuevo Código de Proceso Penal, que ya no está nuevo, pero se llamó durante muchos años el nuevo código, que fue en realidad instalado en 2017 y su principal gestor fue justamente Jorge Díaz. Y ahora lo que se busca es analizar las garantías fundamentales de los ciudadanos, la eficiencia de la investigación y el proceso a partir de varias críticas que se han acumulado en estos años. Sí, y de acuerdo a Presidencia, el estudio abarca, entre otras cosas, el rol del juez de garantía, los plazos para la investigación y su duración razonable, la intervención de la víctima, la recolección de evidencias por la defensa, la evidencia y la prueba tecnológica, la cadena de custodia, el desarrollo de las audiencias, los procesos abreviados y la suspensión condicional del proceso. Bueno, lo cierto es que la elaboración de este anteproyecto se desarrolló en unos pocos meses en base a reuniones semanales. Además de los actores que encabezan este tema, como te decíamos, también fueron invitados a reuniones el comisionado parlamentario Juan Miguel Petit, expertos en derecho penal, funcionarios de cooperación internacional de Cancillería, entre otros. Hubo una movida, ¿no?, importante por lo pronto. Sí, el texto final aparentemente está muy avanzado y el Ejecutivo va a decidir cuál es el momento político adecuado para enviar este texto al Parlamento, proyecto de ley. Y la oposición también juega en todo esto. Se coincide desde la oposición en que a casi 8 años de su entrada en vigencia, el código necesita cambios, pero se cuestiona que un asunto de tanta sensibilidad política se aborde exclusivamente en presidencia. Este formato de trabajo, señalan, va a complicar el tratamiento de cualquier iniciativa legislativa que llegue de alguna manera ya digerida desde el Ejecutivo. Bueno, y por otro lado, el 22 de mayo se creó a nivel parlamentario una comisión especial para analizar el impacto que tuvo la reforma del nuevo, ¿no?, Código del Proceso Penal. Fue aprobada por 88 en 89 votos y el plazo de su trabajo vence ahora. Venció, ¿no? El 15 de mayo del año que viene, de 2026. Sin embargo, la oposición considera que el Frente Amplio no ha tenido voluntad política de poner en práctica esta comisión. Bueno, o sea, la comisión está, ¿no?, pero no da sus frutos. No se está usando para lo que se creó, sino que se está haciendo este grupo paralelo en presidencia. Pero también en mayo, con firmas de los senadores Graciela Bianchi, Carlos Camí, Javier García y Andrés Ojeda, la oposición reunida presentó un proyecto de ley que propone modificaciones al código y que fue redactado por el Colegio de Abogados. Además, el Partido Nacional le propuso al ministro del Interior, Carlos Negro, llevar esta discusión al diálogo por seguridad que convocó la presidencia, pero todavía no obtuvieron respuesta sobre este punto. Y el senador nacionalista, Javier García, por su parte, le dijo al diario El País que Presidencia eligió el camino equivocado y señaló: un tema tan importante debe tratarse en el Parlamento, y si no es allí, en estos encuentros por seguridad a los que estamos asistiendo. Pero no, todo está concentrado en la torre ejecutiva donde juegan a la mosqueta. El origen hace también al proceso de discusión. La presidencia puede hacerlo de esta manera si quiere, pero las formas son importantes y el ámbito natural, dijo García, para un tema así es el Parlamento. Bueno, sí, una línea similar a Andrés Ojeda, el senador Colorado, dijo al El País que hay comisión especial y proyecto presentado para trabajar el tema, como te venimos contando, ¿no? El Poder Ejecutivo es libre de enviar todos los proyectos de ley que quiera, pero en un tema así es el Parlamento el que debe resolver. Precisan los votos de la oposición y para esto
que es tan complejo y delicado, no les va a ser tan fácil conseguirlos. Sí, dicen, hablando de esto de que, no, lo mismo que decía García, cuando llega digerido es más difícil después encontrar acuerdos. Sí, pero como otras tantas cosas, Como que pasa, son proyectos que manda el Ejecutivo. Totalmente. A ver, en este tema es porque ellos quieren incidir y porque está esta comisión que no se está usando. Y porque Claro. hay una discusión que viene desde el primer proceso de Jorge Díaz cuando instala este nuevo código del proceso. Claro, ¿no? pues son muchísimas críticas acumuladas durante muchos años, sobre todo el tema de la prisión preventiva y los plazos, eso es lo que más se ha planteado, y ese poder que tienen los fiscales un poco más, digamos, superlativo que antes tenían los jueces, ¿no? Y esa respuesta final al presidente, más por el Poder Ejecutivo que por el Poder Judicial, ¿no? Sí, bueno, a nivel de la oposición también se cuestiona a la persona que está, digamos, al frente de este grupo, Jorge Díaz. Ni blancos ni colorados están dispuestos a considerarlo el interlocutor en este asunto. Dicen que es un asesor del presidente, pero que no es el mejor interlocutor para un tema como este, porque él hizo la reforma. Entonces no es el más adecuado para corregir los errores que hoy tiene el sistema. Es una campana, podría verse desde el otro lado y decir justamente la persona que trabajó, es el creador, el padre del Código de Proceso, bueno, es la persona más indicada para arreglarlo, ¿no? También es otra mirada. Como dijimos, el Código del Proceso Penal fue modificado en el año 2017, hace 8 años, luego de varios años de discusiones respecto de un cambio sustancial que tuvo el sistema de justicia de nuestro país. ¿Cuál es la gran diferencia? Que se pasó a un sistema penal acusatorio, adversarial, oral y público, en el que quien debe dirigir la investigación es el Ministerio Público en vez del juez. Son los fiscales los que es el tienen fiscal llevarlo el que adelante, dirige claro. la investigación, es el juez el que toma la decisión al final. toma las decisiones finales. El que juzga. Exactamente. Bueno, Fiscalía, entre sus potestades, incluye dirigir la investigación de crímenes, delitos y faltas, dirigir la actuación de la policía, llamar a su despacho a todas las personas que pueden contribuir a la investigación, disponer el archivo, no iniciar investigaciones que no crean necesarias, solicitar medidas cautelares, pedirle al juez que convoque a una audiencia de formalización, entre otras. Además, las víctimas o sus representantes pueden manifestar su intención de participar también en el proceso penal. Y como bien decía Paula, ¿no? Una de las novedades que trajo este nuevo código y que generó también alguna controversia es la implementación de juicios abreviados que le permiten al acusado llegar a un acuerdo para resolver de manera más ágil el proceso. Entre otras cosas, esto lo que hace es que el acusado admita su responsabilidad, se declare culpable y se logren penas alternativas o menos tiempo en prisión. Sí, eso. Acordate de la concentración que tenemos dentro de las cárceles y el caos, ¿no? Es una de las novedades, sí, me parece que podría ser considerada una de las cosas positivas, pero entre las críticas al nuevo Código de Proceso se incluye la presión para que se opte por esta alternativa de juicios abreviados, o sea, cierta presión que se ha generado en el sistema, como también quedó en evidencia la falta de personal para que la Fiscalía pueda abarcar por sí misma toda la nueva dimensión, todas las nuevas tareas y las competencias que le asigna el nuevo código. Basta recordar lo que fue la versión taquigráfica que dimos la semana pasada. Totalmente. Con la presencia de la fiscal subrogante de corte en el Parlamento, ¿no? Si volvemos a la discusión de los cambios normativos también en el Código del Proceso Penal, no podemos obviar algo que mencionaba Daro, la situación del sistema penitenciario, las problemáticas también asociadas como el hacinamiento, la falta de personal, infraestructura, crisis sanitaria y un larguísimo etcétera. Claro, y esto tiene que ver con las críticas que hacen a cómo se ha extendido la prisión preventiva como una medida no excepcional para que se espere el juicio. Porque antes se decía, bueno, tenés un montón de gente presa sin condena, eso lo tenés que cambiar, y un poco también el sistema se vuelve acusatorio para que eso no ocurra y cambian todos los procesos, pero en definitiva se abusa de la prisión preventiva, o eso es lo que se critica, y no se usa como medida excepcional. Otras medidas y cautelares. se sigue extendiendo la investigación por un año, se extiende por 2 años. Y se sigue agrandando la población adentro de las cárceles. Y es lo mismo, Claro. termina siendo igual. Claro. Es en ese contexto, que el comisionado parlamentario Juan Miguel Petit presentó este viernes su informe anual y balance de sus 10 años de gestión, algo que hizo acá 2 meses antes. ¿Te acordás? Claro. Sí, primeriamos con claro, eso. claro. Porque se va a Petit del cargo de comisionado parlamentario, va a ir a la Institución de Derechos Humanos. Petit presentó una serie de propuestas, viene presentando hace rato una serie de propuestas, pero el otro día capituló, quise decir, varias de ellas, entre las que se incluye la aplicación de más medidas alternativas
alternativas a la prisión y que todos los delitos puedan redimir pena. Sí, Petit señaló que hay preocupación por la situación del sistema carcelario, ya que más del 40% de las personas que están privadas de libertad no tienen acceso a tratamientos, asistencias, ni tampoco, y esto es lo más relevante, creo, posibilidades de rehabilitación, ¿no? 40%. Están bajo la órbita del Instituto Nacional de Rehabilitación, Sí. que habría que ponerle un signo de interrogación al final, ¿no? No, y realmente como que sincerarnos y decir, bueno, ¿qué función cumple Petito? ¿Qué función cumple ese comisionado parlamentario para las cárceles, no? Porque no para de bajar información y no para de darte herramientas para poder legislar y no cambia nada. no De hay hecho, va eco. empeorando, ¿no? Sí. Petit remarcó que estas personas están en una situación de trato cruel, inhumano y degradante. Para la reforma del sistema penitenciario consideró que es necesario parar con el aumento de la población privada de libertad. La cárcel no puede ser la única manera de pagar o de subsanar a la sociedad. Eso dijo Petit, que lo viene diciendo Sí, desde que yo me hace acuerdo. años. Claro. En concreto, propuso 3 reformas legales el viernes pasado: volver a la suspensión condicional del proceso, repensar el sistema de redención de pena, como te decíamos, y ampliar la suspensión o aplazamiento del ingreso a la cárcel con medidas asegurativas y de seguimiento, como por ejemplo la prisión domiciliaria asistida, que entre paréntesis agrego yo, requiere de personal que no existe en el Ministerio del Interior y en el INR. Pero bueno, él lo enfoca sobre todo en las mujeres con hijos a cargo que cometieron delitos leves. Lo está diciendo hace tiempo, esas mujeres no deberían estar presas con sus hijos y estas medidas alternativas, por supuesto que son atendiendo los derechos humanos de esas mujeres. Mejorando la calidad de vida, que muchas Y veces esos es niños. nefasta, ¿no? Claro. Asimismo, señaló que el Instituto Nacional de Rehabilitación, lo dijo acá también cuando Sí. estuvo Petit, ¿no? Debería ser un organismo descentralizado y se podría hacer en el presupuesto o en una ley de urgente consideración y no esperar a la creación de un ministerio de Me acuerdo justicia. perfecto que se lo preguntaste Sí. especialmente, Pepe, porque ya se decía que se iba a atar esa reforma de la descentralización del INR, que es algo que viene diciéndose hace tiempo, que todos los partidos están de acuerdo, es un consenso total, pero no se hace, es una cosa insólita, y se ata a la creación del Ministerio de Justicia. A su vez, se había dicho que el Ministerio de Justicia se iba a poner el presupuesto, Sí. se sacó de ahí y dicen, no lo vamos a poner el presupuesto, lo vamos a Vamos a hacer en un discutir, proyecto aparte. Todo se va postergando y al final quiero ver si en este periodo de gobierno se hace la descentralización del pregunta. INR. Si no, Ah, bueno. el país del diagnóstico. Sí. 6900 nos podés escribir, 092-690-690 por WhatsApp. Yo Plata, sé que vos tenés plata, que hacer una rectificación, te estaba plata. esperando a vos. Plata, no, dije bronce porque me confundí con la de esta chica que la ganó ayer, Claro. de bronce. El ciclista La Milton medalla de Williams plata. logró una verdadera Julia hazaña en Paternal. Sydney 2000 al quedarse con la medalla de plata en la prueba de pista. Plata, no bronce, aclarado, hecho de la aclaración. Sí, Mirá. señor. Bonjour desde Montreal. Que tengan una linda semana, nos dice Patricia. Mirá, Julio, buen día. Creo que no importa el sistema judicial que funcione, no va a cambiar mucho. Bueno, es Bueno. una mirada muy poco optimista, ¿verdad? Sí, claro. Creemos que sí, que cambiando algunas cosas se puede mejorar.